productivos gratis, no pagados. Por tanto, aunque trabajemos más, el poder adquisitivo, la capacidad económica, la independencia económica de las mujeres es menor. También estos días han salido todas las estadísticas españolas del trabajo temporal, etcétera. Las mujeres tenemos más trabajo temporal, más trabajo de media jornada, etcétera. Bueno, los desplazamientos, que también se habló, los tipos de desplazamientos por trabajo, por estudios, también no sé si la disposición de vehículo privado en el área metropolitana de Barcelona. Vemos que dispone de vehículo privado un 74% de hombres y un 43% de mujeres, que no dispone un 25% de los hombres y un 57% de las mujeres. Si vemos la movilidad en el área metropolitana, en los hombres en un 70%, más o menos, un 70-80%, se mueven en vehículo privado y las mujeres inversamente en transporte público. Cuando esto, como explicó Inés, la importancia que tiene ver estos números segregados y para que nos pueda ayudar a hacer políticas que den mayor igualdad, porque si hacemos un número general estadístico, ese número general estadístico no corresponde a nadie, ¿no? Porque si sacamos las estadísticas de estas dos cosas que he dicho, ese 50% de la población dispone, el 50% no dispone, pero no nos aclara mucho más. En el área metropolitana, en este estudio que dirigió Carmen Miralles, después de saber esas estadísticas de quién iba en coche y quién en transporte público, se preguntaba cómo era el transporte público del área metropolitana de Barcelona. En un 70% de los hombres respondía que no existía, que no había, porque al 80% se mueve en coche si no lo uso, ¿no? Si no se dice, alguien hablaba de Wittgenstein, si no se nombra, no existe, pues si no lo uso, no existe. En cambio, en un 70% de las mujeres decían que era ineficiente. Había, pero que ineficaz, ineficiente. Entonces, esa es la importancia. La experiencia no es que uno esté mintiendo y la otra esté diciendo la verdad, es que las experiencias de cada uno de los roles te hace ver la ciudad, la realidad, de una manera diferente, y por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto de la movilidad, que ya he comentado, ¿no? De la movilidad directa, un rol de género femenino sin personas a cargo también hace estas paradas en el transcurso del recorrido, y si tienes personas a tu cargo, el recorrido se hace poligonal. Son también, como explicaba Inés, son estos recorridos más cortos que al final la estadística no tiene en cuenta, ¿no? De menos de 15 minutos, de menos de 1 kilómetro, pero es fundamental estos recorridos, y eso hace que tiene que ver con el barrio. Necesitamos que los barrios tengan recorridos útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, entre mi casa y mi trabajo, o mi casa y mis estudios, pueda pasar por la farmacia, por el mercado, por el banco, ir haciendo cosas. Porque el recorrido inútil, el recorrido directo, es un lujo porque hay otra cosa que nunca se tiene en cuenta, que son los tiempos. El tiempo es una variable de sostenibilidad que no se tiene en cuenta. El día tiene 24 horas y si tú haces las cosas de manera exclusiva, pues no llegas a hacer todo lo que el día a día requiere, a menos que solo te dediques a tu persona y a tu trabajo productivo, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a hacer proyectos urbanos, la ciudad en un esquema como este que veis allá en la izquierda, ¿no? Hacemos un barrio nuevo, la zona de viviendas, el transporte pasa por donde pasa y los equipamientos van todos a los bordes. Esto tiene que haber una lógica también del precio del suelo, etcétera, que por un lado es más barato en el borde. Esa construcción de un equipamiento en el borde también genera expectativas de crecimiento futuro. Tiene que ver también con que al final el urbanismo está generando unas expectativas tanto de ganancia como de futuras expansiones. Y lo que tendríamos que hacer es lo contrario, o sea, mantenernos dentro de unos espacios acotados de crecimiento. No podemos crecer infinitamente sobre los territorios, no es sostenible, no hay vida si seguimos comiendo, ¿no? Nuestro territorio, no hay vida porque nos comemos al suelo, pero no hay vida porque contaminamos el aire, no hay vida porque nos comemos el tiempo. O sea, no, tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser pluricentralidad, que tenemos que intentar que la mayor cantidad de gente se quede, trabaje, estudie, haga todo en un entorno próximo caminando, lo más que se pueda, y no son utopías, es posible. Y en parte, si proyectamos extensiones de ciudad, que los equipamientos estén dentro de la extensión y que el comercio, por ejemplo, sea un comercio tradicional, ¿no? Esto que ha sido muy denostado, el pequeño comercio, es fundamental en la vida cotidiana de los barrios y es fundamental en la inserción laboral de muchas mujeres en su propio barrio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que estas ciudades tienen este planeamiento, este proyecto urbano, tiene que pensar en que nuestra vida está compuesta por lo menos de estas 4 esferas y que nos tiene que dar la oportunidad, o sea, tenemos que tener la oportunidad de elegir cómo nos distribuimos, esta esfera productiva, la reproductiva, la propia y la comunitaria. Porque está muy bien, decimos vamos a participar, pero si yo trabajo 8 horas en un sitio,
tengo niños y niñas a mi cargo, 4, 5, 6 horas, ¿cuándo voy a participar? Al final, está muy bien, pero también nos tenemos que preguntar cómo podemos hacer trabajos comunitarios y participar si llevamos 8 o 10 horas de trabajo, horas de cuidado, es imposible. Quien puede participar es, nuevamente, quien se ocupa solamente de sí y de su trabajo productivo. Por tanto, la manera en que la ciudad se organiza nos tiene que permitir ganar tiempo al menos en los desplazamientos. El derecho sería el derecho a la ciudad cotidiana, se conforma una ciudad amable que tenga en consideración a las personas que la habitamos, considerándonos en nuestras diferencias para no crear desigualdades. O sea, no se trata de para todos lo mismo, sino para cada quien lo que necesite para llegar a tener todos la misma oportunidad, ¿no? La ciudad de la izquierda se supone que es la buena, yo me quedo con la de la derecha. Le falta un montón de cosas seguramente, pero tiene todo lo otro que la otra nunca va a tener. O sea, la de la derecha puede llegar a tener infraestructuras, puede estar mejor, puede tener todo lo que la de izquierda tiene, pero la de la izquierda nunca tendrá la vida social, las redes, las conexiones, ni las cercanías que tiene la de la derecha. Para ir entrando más en tema concreto de cuestiones urbanas, Jane Jacobs, como pensadora, que obviamente ni se tildó ella misma, no hablaba de género, no se hablaba de género en el año 61, digamos, son los 70 que se empieza a hablar de género, tampoco se tildaba de feminista, pero hablaba claramente desde su experiencia que tenía una parte estudiosa y académica, pero también tenía una parte que no negaba, que es su propia experiencia como madre, como vecina, como persona que llega a una ciudad a buscarse la vida y cómo consigue, etcétera. Y de manera resumida, podemos decir que ella nos habla que esa es la ciudad, tiene que estar pensada desde la experiencia vivida, la ciudad como un sistema complejo, y aquí ya se carga a los urbanistas que piensan la ciudad desde variables simples, trabajo aquí, vivo aquí, me muevo de aquí para allí y me muevo de las 6 a las 8 de la mañana. Después de las 9 de la mañana no se mueve nadie, ¿no? Que esa es la otra que complementa lo que mostraba Inés, ¿no? Los estudios de movilidad nos hablan de movilidad obligada, que son las movilidades al trabajo y a las universidades, por las masas de gente que llevan, y al trabajo, digamos, moderno, no al posmoderno que vivimos ahora, donde no existen tampoco estas grandes zonas fabriles, o al menos en nuestro entorno existen cada vez menos, y el trabajo también está todo disperso y los horarios son flexibles, ¿no? Pero la movilidad se sigue pensando en grandes masas que se mueven de unos sitios donde viven las masas, que van a trabajar a otro sitio, y las masas que van a la universidad, que entran casi todas a la misma hora y por tanto son mucha gente. El resto de los movimientos son voluntarios, son no obligados, porque la gente se mueve porque tiene ganas de moverse, ¿no? No va al hospital porque tiene ganas de ir al hospital, va a llevar a los niños al médico o a la escuela porque tiene ganas, va a ver a la mamá enferma, va al mercado, todo eso es porque uno quiere. No. Y entonces un reflejo de eso es que en muchas ciudades a las 9 de la mañana el horario del transporte cambia y en lugar de tener una frecuencia de 3 minutos, puede llegar a, o de 5, puede llegar a tener 15 minutos, porque ya la gente que se movía porque se tenía que mover, porque era obligado, ya entró a trabajar. Los que se mueven después, pues pueden perder tiempo, porque no tienen nada que hacer, ¿no? Y obviamente en estas ciudades las personas tienen que ser el centro. Es una obviedad, pero desgraciadamente no es tan obviedad, sino viviríamos en ciudades bastante más humanas de las que vivimos. Pero por otro lado, el urbanismo con perspectiva de género es inclusivo por definición, porque no es que hable de las mujeres, sino que desde esta mirada se reconoce la diversidad en todos sus aspectos, y no es un resultado formal. Se trata de un proceso, se trata de mirar diferente, visibilizar lo invisibilizado desde ese discurso hegemónico y hacerte nuevas preguntas, porque ves algo nuevo, y desde esa mirada nueva las nuevas preguntas te saldrán otras respuestas, pero no tiene que ver ni con la forma, ni con el material, ni nada de eso. De todas maneras, yo diría que hay algunas cuestiones que para mí podrían estar ligadas a un trabajo con perspectiva de género, a estos saberes derivados de la experiencia femenina, pero no solo femenina, pero bueno, para dar algunas características que me parecen que al menos las he encontrado en repetidas ocasiones en las aportaciones de mujeres a la ciudad. Uno, que tenemos que aprender de las mujeres en los tiempos de crisis, también es porque en los momentos que nos dejan, cuando las papas queman, nos dicen, vengan chicas, ahí os lo dejamos la patata caliente, que la cosa está fea ahora, cuando se vuelva a arreglar todo, volvemos los señores. De hecho, Daphne Spain lo explica bastante mejor que yo, lo explica académicamente y nos dice que en los momentos de anomia, que es como Durkheim
el sociólogo denomina estos momentos que hay un cambio social, político, en donde las reglas que hasta ese momento organizaban a un grupo social se descomponen, aparecen grietas, y Daphne Spain dice que en esas grietas es por donde muchas veces las mujeres nos hemos metido para poder hacer cosas diferentes. Entonces nos habla de las beguinas en el siglo XIII, en el momento en que hay una gran discusión religiosa de quién puede leer, quién no puede leer, y aparecen varios grupos religiosos, desde cátaros a otros. También aparecen las beguinas, que no son religiosas, pero sí aprovechan esa discusión y forman unas comunidades de mujeres que estuvieron vigentes del siglo XIII hasta el siglo XIX-XX. Entonces, Daphne Spain habla de las beguinas, habla de las casas de madres, que fue una opción de los países del entorno de la antigua Unión Soviética al caer el sistema comunista. Pues las reglas de juego con las que jugaban ya no existen, y entonces lo que se organizan en unas casas precisamente para darse un soporte, de que antes lo daba el Estado, de cuidado de los niños, de compartir crianzas, de compartir problemas, angustias, de compartir cuidados de otros, y forman unas cosas que llaman, unos equipamientos que le llaman casas de madres, en donde siempre habrá alguien, siempre sabes que un niño, una niña puede pasar por allí y quedarse, un espacio como familiar, una casa familiar de cuidados que se gestiona comunitariamente y que en cada entorno tiene por ahí un perfil más político, más depende del sitio, ¿no? Pero como funciona es como una gran casa en el barrio donde todas sabemos que podemos ir o que nuestros hijos e hijas pueden ir allí. Y después, bueno, explicaba algún otro ejemplo del siglo XIX, pero bueno, ella habla de este momento de anomia, ¿no? Donde la crisis, en donde las mujeres podemos hacer un paso más al frente. Entonces, en este momento de crisis, las mujeres actúan de una manera más holística, no pensando el mundo por partes, sino todo integral, todo tiene que ver con todo, muy pragmática. Vamos a hacer las cosas, no vamos a hacer el gran qué, vamos a hacer que mejore, por ejemplo, como la imagen de ahí arriba a la izquierda, que en un barrio pobre de Chicago, en principios del siglo XX, los niños no jueguen al lado de un caballo muerto y de agua estancada, sino que haya un cuidado también en los barrios pobres. Inclusiva, se tiene en cuenta a todas las personas, y creativa, ¿no? Pensar con poco, hacer el máximo. Ejemplos de esto fueron desde los huertos de escuelas y de grupos de barriadas de los nuevos inmigrantes en Estados Unidos para producir alimento en momentos o de crisis o en momentos en que con los sueldos no era suficiente. El cuidado de los barrios obreros inmigrantes en la costa este de Estados Unidos, lo que llamaron ellas mismas el municipal housekeeping, o sea, mujeres, no de esos barrios, sino mujeres de los barrios más ricos, se daban cuenta que la ciudad se proyectaba con grandes avenidas, con grandes edificios, grandes parques, pero nadie se fijaba en el pequeño detalle. Y ellas mismas dijeron, bueno, si nosotras somos las encargadas de nuestra casa, de la limpieza y de que todo esté bien, no solo la gran apariencia, haremos lo mismo con la ciudad. Entonces comenzaron a trabajar en estos barrios haciendo baños públicos para hombres y mujeres, escuelas maternales, espacios de juego en solares abandonados y sucios para estos niños que en lugar de jugar en la calle con los animales muertos tuvieran sitios adecuados para jugar. Ejemplo de esto sería la Hull House en Chicago, vamos a pasar, o las plazas que en Ámsterdam, años después, propone Jacoba Mulder y diseña Aldo van Eyck. Son un montón de espacios, esos puntitos amarillos, pequeños solares que quedaron destrozados después de la Segunda Guerra Mundial, y Jacoba Mulder, que fue la subdirectora de urbanismo cuando era Van Esteren, director de urbanismo de Ámsterdam, y después durante 30 años fue la directora de urbanismo de la ciudad de Ámsterdam. Mirando la realidad, veía niños y niñas jugando en la calle en Ámsterdam antigua, mientras se hacían los nuevos barrios con sus espacios públicos como marcaba el movimiento moderno, pero aquí no había, y las niñas jugaban en la calle en un alcorque, y se le ocurre, hay solares vacíos, hay niños que necesitan, juntemos necesidad y oportunidad, pero le da una vuelta más. ¿Cuál es la vuelta? Es que son los propios vecinos y vecinas que tienen que decir, tengo niños, niñas, tengo solar vacío, necesito juntarlos. Y entonces a partir de ahí entraba el ayuntamiento a hacer las gestiones y hacer los proyectos, que fueron más de 700 pequeños espacios públicos que fueron, como decía, diseñados por Aldo van Eyck. Bien, otra cuestión que creo que es común a varios casos de trabajos de mujeres para mejorar la situación de las mujeres y por extensión
de los que de ellas dependen, es incorporar la coactuación y la corresponsabilidad. Apoyo mutuo, intercambio de conocimiento, proyectos basados en necesidades reales. Este es un proyecto, paso rápido, una casa de mujeres, la Virgen de los Deseos, en La Paz, Bolivia, una casa que por un lado tiene la guardería, que es mi mamá trabaja, que está abierta 24 horas porque hay mujeres que trabajan por la noche y sus hijos duermen aquí. Hay un espacio de producción, hay cocina cooperativa, 2 turnos, y un restaurante abierto, hay espacio de radio, bueno, una serie de actividades productivas, y hay una zona de apoyo a mujeres que sufren maltrato. Entonces hay abogadas, hay economistas, hay psicólogas que ayudan de manera gratuita. Es una manera de una suerte de sororidad, que sería la palabra que en el feminismo se usa por hermandad, pero sororidad sería entre mujeres, un colectivo, mujeres de diferente condición, que cada una aporta lo que, bueno, su saber o su capacidad a este grupo. Estas imágenes, bueno. Y luego este proyecto en Viena de mejora de un barrio, en donde se trabaja con personas reales y no abstractas, y donde hay observación y participación. Y aquí hay una pregunta que es fundamental. Es la mejora de un barrio central, muy ubicado, pero muy denso y con pendiente, pero claro que tiene el valor de la centralidad. Está el ring de Viena está aquí arriba a la derecha. La pregunta es, ¿quién utiliza el espacio público a las 3:30 de la tarde? ¿No? Es lo contrario de aquella idea de entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde hay algo que se llama, según el urbanismo tradicional, barrios dormitorios. No existe el barrio dormitorio. Porque a las 3:30 de la tarde, en ese barrio dormitorio, hay mujeres, hay niños y niñas, hay personas mayores, hay gente que usa la ciudad, ¿no? Si pensamos en barrio dormitorio, como muchas veces siguen llamando a los polígonos, a las zonas residenciales, estamos mirando la realidad desde un único punto de vista. Entonces, a partir de estos casos reales, una persona mayor que va con andador, X personas, va viendo qué dificultad le presenta en ese transcurso cotidiano para llegar a sus diferentes actividades la ciudad. Y son una serie de pequeños detalles que, si da tiempo, lo veremos después. Entonces, estos trabajos podríamos llegar a medirlos, un trabajo que ha hecho Adriana Chocoleto en el colectivo Punsis como parte de tesis doctoral y luego trabajado en el grupo. Se pueden evaluar según la proximidad, representación, vitalidad, diversidad, autonomía, pero pasamos trabajos hechos a partir de transformar el espacio con esta perspectiva de género, análisis, diagnosis y luego propuestas para que mejoren estas cuestiones. Pasando. Trabajo de MAF Arquitectura en Londres. Lisa Fior es la directora de este despacho, en donde no hay un discurso de género explícito, pero en su manera de aproximarse al proyecto urbano está claramente, bueno, es un despacho que son solo mujeres, desde el comienzo más o menos tiene mi edad, o sea que se graduó en el 88 también como yo. Entonces, valorar lo existente, todo, lo existente es la memoria, es lo social, es la piedra, o sea, reconocer todo lo que existe en un barrio bastante abandonado como era esta Dalston, reconocerlo, mapearlo, conocer su situación, las redes sociales, quiénes son en cada sitio, ¿no? O sea, no solo es espacio, insisto, sino es quién, cómo están en cada lugar. Hablar con la gente, no recoger las diferentes experiencias del sitio y a partir de aquí definir qué falta y nutrir lo posible. Y son pequeñas intervenciones que van mejorando y valorizando este reconocimiento de un sitio real. Paso con el tiempo. Esta pequeña plaza con un centro cultural donde es un sitio que uno diría no es un sitio adecuado para que sea una plaza para niños. Durante la semana es un sitio bastante de homeless y por ahí de gente, pero el fin de semana cambia, hay un contenedor allí con juegos, se llena de niños y, bueno, las ciudades, nuestra sociedad genera determinados tipos de excluidos, pero tienen que estar también en la ciudad. Entonces, bueno, esta plaza se transforma porque hay una caja que se abre y ahí se pueden sacar un montón de cosas para jugar y para activarla, y durante la semana, si estuviera todo esto, posiblemente o se quedaría destrozado o no sería un sitio de refugio para esta otra población. Bueno, la recuperación de un camino con un espacio, con un jardín, o sea, un lugar que iba a ser asfaltado y con luchas vecinales, se transforma en un jardín a donde la intervención del arquitecto
está, en este caso pasa desapercibida, pero es esta acción de coordinación, de gestión, de ser de mediadora entre las diferentes personas que habitan este lugar. Por ejemplo, una intervención en Barcelona que yo entiendo que tiene mucho de esta perspectiva, que es este proyecto de la reurbanización del Paseo San Juan, en donde en lugar de decidir lo que hubiera dictado la lógica del urbanismo del plano, que es en Barcelona las calles anchas son una rambla, o sea, tienen un paseo al centro. Entonces hubo muchos arquitectos y urbanistas que están muy en contra de esta decisión de hacer ampliar las aceras llegan a tener 20 metros y da lugar como para tener estos espacios verdes, jardines, zonas de juego, zonas de estancia, y ha transformado totalmente el día a día de quienes viven aquí. Posiblemente no es la calle imperial que se hubiera querido, que hubiera dado al eje del Arco de Triunfo que está detrás, pero era una calle, una avenida muerta, y que hoy es una avenida centro de barrio, porque precisamente lo que ha generado es la extensión de las viviendas sobre todo este espacio público, y además con una diversidad de población y tanto de orígenes, de edades, como de locales y visitantes, que para mí es una de las obras urbanas más interesantes de los últimos tiempos en Barcelona. Estas son las pequeñas intervenciones en el caso de Viena, ¿no? Desde pensar si yo necesito tener un paso de peatones seguros y tengo un tiempo para cruzar, pero voy con un niño y cargada, pues esto se hace difícil. No puedo cambiar el tiempo semafórico porque eso trastorna todo el movimiento de la ciudad, pero sí puedo achicar la distancia haciendo esas especies de orejas en el paso de peatones, con lo cual tengo 5 metros menos a caminar, o sea, igual tiempo, menos distancia, puedo llegar a cruzarlo. Son detalles muy pequeños que posiblemente es imposible de ver si alguien no te lo está explicando, ¿no? Porque puede ser tan de sentido común que estén siempre así, pero sin embargo no es lo que nos solemos encontrar. O ensanchar la acera delante de una escuela, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay que tienen una acera de 1 metro porque es así y salen 1000 niños, 500 adultos, cómo se juntan en 1 metro, ¿no? Alguna vez escuché que en una escuela estaban muy orgullosos porque habían encontrado el sistema para que realmente pudiera salir una salida de escuela adecuada, y es que cada padre y madre pasaba por la puerta, llamaban al niño cual si fuera un producto a la venta, Pepito, y venía Pepito a la puerta y salían, y otro. Entonces lo que te estás perdiendo es toda la riqueza del encuentro, del momento, vienes a mi casa, voy a tu casa, de encontrarse, de conocerse, de hablar los padres y las madres. Realmente, o sea, sí, gestión eficiente de entrega de mercadería era, pero salida de una escuela es un poco más que eso. O una solución para permitir que esos escalones que están allí detrás no sean un obstáculo si uno va con una silla de ruedas, de un carrito, pero que además permitan. La acera no tiene la medida adecuada en ninguno de los dos lados, pero permite acceder. Bueno, o sea, a veces lo bueno está reñido con lo perfecto, o como se diga, es una solución, pero hay que mirar el problema. Los bancos en la ciudad. Los bancos en la ciudad no son simplemente para poner bancos allí donde hace lindo, donde hace bonito, donde hay tranquilidad. El banco es una herramienta de autonomía. Las personas mayores, las personas que van con cargas, a poderse sentar cada X metros permite llegar más lejos, ¿no? En un caso, en Salou, en una ciudad turística en Cataluña, que tiene una parte que vive gente todo el año, que está más allá de las vías del tren, hay una calle que va desde el mar, pasa por abajo de la vía del tren y comunica con el barrio real, con la ciudad real. Y el autobús que viene del hospital de Reus te deja en la orilla del mar. Esa calle salía de camino y había bancos. Entonces se hace una reforma urbana y se mejora todo el barrio que da al mar. Por supuesto se sacan los bancos de esa calle porque es una calle transitada que es fea para estar, y se ponen bancos en todas las otras calles, que son calles de 3 manzanas que van a acabar, que terminan en las vías del tren, o sea, calles muy tranquilas, claro, porque el sentarse desde esta mirada bucólica, tranquila, claro, les jorobó la vida a todos los que iban al hospital. Ya no podían ir solos o solas porque no podían hacer esa caminata por su cuenta, o tenían que tomar un taxi, no todo el mundo puede, o tenían que depender que alguien les lleve y les traiga, porque ya no estaban más esos bancos. Entonces, es eso, que no es que estén mal los otros bancos, es que podemos poner los dos, pero es que la mirada tiene que abarcar estas otras necesidades, ¿no? Que no es solo, uno no está solo en la ciudad con plenas capacidades y por placer. Y bueno, en este caso también se hacía referencia en Viena, no solo a la persona mayor, sino a grupos de jóvenes
que en general en la ciudad falta espacio para que se junten, para que estén. Hay una compañera también, una profesora de geografía que durante tiempo fue regidora en la ciudad de Girona. Ella fue regidora de varias cosas, pero yo siempre me llevaba a los bancos conmigo. Yo iba poniendo bancos por toda la ciudad. Empecé cuando llevé a mi madre estaba internada en residencia y la hacía caminar. ¿Hasta dónde llegas, mamá? Hasta aquí. Bueno, un banco aquí. ¿Hasta dónde llegas? Hasta aquí, otro banco. Si yo me llevé los bancos, así fuera, la regidora de cultura, la regidora de movilidad, la regidora de, no sé, lo que fuera, los bancos iban conmigo. Bueno, este es otro ejemplo de aquí mismo en Viena, que aunque sea un pequeño espacio público, pensar en las diferentes edades, diferentes necesidades e intentar que sea un muy pequeño espacio público, poderle dar respuesta a todas las personas. Hay quien dice que el espacio público debe ser no tener nada, porque con eso condicionamos, ¿no? O sea, quien lo dice Manuel Delgado en concreto, con el proyecto del espacio público condicionamos, porque somos unos dictadores. Es que si hacemos un espacio público sin atributos, lo que estamos dejando es que sea un campo de batalla en donde los que tienen más poder se dominen ese lugar. Y estamos olvidando que la sociedad, hay mucha gente y que necesitan bancos para gente mayor, espacios tranquilos para gente grande si quieres, espacios de juego infantil, juegos de pelota, y todo puede entrar si tenemos en cuenta todas estas necesidades. ¿No? Lo interesante de generar espacios de centralidad fuertes, ¿no? Donde en este caso es en Barcelona, como un nuevo centro barrial donde hay residencia para jóvenes, residencia de VPO para gente grande, un centro de día, mercado, supermercado, biblioteca, escuela, centro cultural y escuela, guardería, ¿no? Que todo eso da a este espacio público. Siempre pasa algo en este lugar, siempre hay gente, siempre hay ocasiones para estar aquí. Y la importancia de que los espacios se comuniquen, que se pueda mirar de dentro y fuera, ¿no? Lo que también ya hablaba Jane Jacobs. Bueno, creo que ya me queda muy poco tiempo. Este es nuevamente en Viena, un proyecto de un espacio público, de un parque. ¿Cómo hacer para que este parque sea al máximo inclusivo? Nuevamente, un barrio muy denso, con pisos más bien pequeños, con población casi toda inmigrante de diferentes culturas. Por lo tanto, el uso del espacio público es el espacio también de la confrontación. Podemos dejarlo que se confronten o podemos intentar hacer cosas que permitan que todas las diferentes culturas puedan estar allí, ¿no? Que es la propuesta que hacen, sin perder, obviamente, la capacidad de un espacio público como este central que nos permita acortar espacios, ¿no? Entonces, lo que se propone es generar 4 áreas con subáreas, reconociendo algunas actividades que ya se daban, especialmente las de la derecha, que son zonas de pelota y zonas de jugar al dominó o al ajedrez, que eran áreas, obviamente, masculinas. En esta plaza lo que pasaba es que las mujeres no iban. Entonces, bueno, vemos el rincón de las mesas, también rincones, un pequeño rincón un poco escondido por ahí para jóvenes y zonas de juego infantiles de diferentes edades. Entonces, según qué culturas, especialmente, ¿no? la religión, las personas de religión musulmana, las mujeres no pueden compartirse en los espacios muy cercanos con hombres desconocidos, pero en estas circunstancias sí se puede, pueden estar aquí, pueden estar con sus hijos, estar en el espacio público. Es un paso hacia su independencia, hacia su autonomía. Diferentes áreas de juego, y esto que también me parece una solución muy buena, porque, claro, en España ponemos que está prohibido jugar a la pelota y con eso nos creemos que hemos solucionado el problema. No puedes prohibir, los niños y las niñas juegan igual, pero claro, ¿cómo compatibilizar un juego que está bien, pero que no puede dominar todo el espacio y que no puede ser peligroso para el resto? Aquí lo que hace es, el espacio de juego de pelota tiene parte de cierre, pero es atravesable y no hay ningún espacio como para jugar, para que un solo grupo domine todo el espacio. Entonces hay zonas más de juego de como 5-5, pero después hay arcos y porterías por ahí dispersos y puedes atravesar para recortar camino. Obviamente esto no es solo el proyecto, sino es el proyecto observando y luego el proyecto seguido por un grupo de educadores de calle que están allí 3 veces a la semana y trabajan con los niños y niñas a demanda. Obviamente se ha de gestionar la diversidad, en este caso la diversidad social y de origen, se ha de gestionar, se ha de ayudar a que nuevos conciudadanos y conciudadanas puedan compartir y convivir en un espacio y no, bueno, que apañen, ¿no? Yo creo que quiero dejar, estos serían unos ejemplos de proyectos fin de carrera, de donde trabajamos en la India. El número general estadístico no corresponde a nadie, ¿no?
porque si sacamos las estadísticas de estas dos cosas que he dicho, ese 50% de la población dispone, el 50% no dispone, pero no nos aclara mucho más. En el área metropolitana, en este estudio que dirigió Carmen Miralles, después de saber esas estadísticas de quién iba en coche y quién en transporte público, se preguntaba cómo era el transporte público del área metropolitana de Barcelona. En un 70% de los hombres respondía que no existía, que no había, porque al 80% se mueve en coche si no lo uso, ¿no? Si no se dice, alguien hablaba de Wittgenstein, si no se nombra, no existe, pues si no lo uso, no existe. Activos gratis, no pagados. Por tanto, aunque trabajemos más, el poder adquisitivo, la capacidad económica, la independencia económica de las mujeres es menor. También estos días han salido todas las estadísticas españolas del trabajo temporal, etcétera. Las mujeres tenemos más trabajo temporal, más trabajo de media jornada, etcétera. Bueno, los desplazamientos, que también se habló, los tipos de desplazamientos por trabajo, por estudios, también no sé si la disposición de vehículo privado en el área metropolitana de Barcelona, vemos que, en cambio, en un 70% de las mujeres decían que era ineficiente. Había, pero que ineficaz, ineficiente. Entonces, esa es la importancia. La experiencia, no es que uno esté mintiendo y la otra esté diciendo la verdad, es que las experiencias de cada uno de los roles te hace ver la ciudad, la realidad, de una manera diferente, y por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto de la movilidad, que ya he comentado, ¿no? De la movilidad directa, un rol de género femenino sin personas a cargo también hace estas paradas en el transcurso del recorrido, y si tienes personas a tu cargo, el recorrido se hace poligonal, son también, como expliqué, que dispone de vehículo privado un 74% de hombres y un 43% de mujeres, que no dispone un 25% de los hombres y un 57% de las mujeres. Si vemos la movilidad en el área metropolitana, en los hombres en un 70% más o menos, un 70-80% se mueven en vehículo privado y las mujeres inversamente en transporte público. Cuando esto, como explicó Inés, la importancia que tiene ver estos números segregados y para que nos pueda ayudar a hacer políticas que den mayor igualdad, porque si hacemos números cabañés, son estos recorridos más cortos que al final la estadística no tiene en cuenta, ¿no? De menos de 15 minutos, de menos de 1 kilómetro, pero es fundamental estos recorridos y eso hace que tiene que ver con el barrio. Necesitamos que los barrios tengan recorridos útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, entre mi casa y mi trabajo, o mi casa y mis estudios, pueda pasar por la farmacia, por el mercado, por el banco, ir haciendo cosas, porque el recorrido inútil, recorrido directo, es un lujo porque hay otra cosa que nunca se tiene en cuenta, que son los tiempos. El tiempo es una variable de sostenibilidad que no se tiene en cuenta. El día tiene 24 horas y si tú haces las cosas de manera exclusiva,